¿Qué es algo? Ah, no, tú dijiste, Edwin, algo típico. ¿Qué es típico? Podría ser las características cierta, de cierto pueblo, ciertas personas, ¿no? Ejemplo, digamos, después de fiestas se hacen asados. Entonces, típico que después de una fiesta se hagan asados. Lo tendría así. Uy, pucha, casi que me atrapa, pero no. Puede ser, pero no es muy claro la analogía. Sí, porque esto es otra cosa. Entonces, es como decir algo típico. No, esto ya es un uso que se le ha dado como a la palabra. Pero bueno, vamos a darle para que nos rinda, porque entonces, la palabra típico viene de tipo o viene de lugar. Entonces, algo típico es un objeto, cosa, circunstancia, situación que pertenece a un lugar o representa a este. Pertenece o representa, porque hay cosas que aunque no son originarias de allí, se volvieron típicas de allá. Voy a poner un ejemplo. El sombrero de fieltro, el sombrero negro que usan aquí en el altiplano, como por ejemplo el mismo sombrero aguadeño. ¿Se han visto el sombrero aguadeño, el sombrero paisa? Ese sombrero no es original de Aguadas. Digamos, el diseño como tal, todos los sombreros tienen origen ecuatoriano, pero se arraigaron tanto en esa región que ya se volvieron típicos de allá, o sea, representan esa región, es algo representativo, que puede ser de origen o puede ser apropiado por esa comunidad. Ese es el elemento típico. Es bien importante, sin entrar a hablarlo del folclore. Por ejemplo, ¿qué es lo típico de un colegio? ¿Qué puede ser lo típico de un colegio, Claudia? Que no asistan a clase. Mm, No, volvemos que me están asociando sé que estás tomando el pelo, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque es que se vuelve, porque es que de pronto ahí podemos confundir un poco el término, en que sí, es típico que cuando no sé qué tal cosa, porque es un uso que le estoy dando ya en otro contexto, pero dime algo más claro, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, en Digamos, ¿qué serio. es lo típico de un colegio? El uniforme, profe. Uniforme, muy bien. El Ujú. uniforme es típico de ese colegio, porque representa ese colegio, ¿cierto? Entonces, por eso yo llego y digo que será típico de la costa, el sombrero volteado. ¿Qué es típico de Boyacá? Una ruana. ¿Qué es típico de los campos? Eso es típico. Entonces, dése cuenta cómo comienza a reunirse un concepto con el otro. Llevamos tradición, llevamos popular y llevamos típico. Ahorita vamos a ver cómo lo unimos. Ahí nos va a quedar la tarea. Ahora, empírico. ¿Han oído hablar de esa palabra empírico? ¿Qué es lo empírico? Está fluyendo ese internet, que es un pago, pucha, muy bien. Pero sí es eso, sí es eso. La palabra el empirismo quiere decir que ha sido hecho a través de la experiencia. ¿Qué quiere decir? En este caso particular, aunque hoy en día vamos a hablar de que la danza folclórica no solamente la encontramos en la función escénica o en la función, hablamos de la danza folclórica en el aula, en la academia también y todo eso. No quitamos que el hecho esencial de la danza folclórica o del folclore es que es el resultado de la experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no fue creado en una academia, que no es el hecho de, no es de un laboratorio, no es sino que es hecho por el propio pueblo. Es algo que se aprende o se desarrolla con el conocimiento innato del pueblo. Es decir, a tocar guitarra popular, aunque hoy en día Gabriela Vázquez, hay academias en el Huila, en Neiva, en Garzón, en toda esa vaina que enseñan a bailar el sanjuanero. En esencia, cuando se creó, se conformó, o cuando se empezó a bailar ese ritmo, y ni siquiera estoy hablando del sanjuanero huilense, sino el ritmo, ese fue el resultado de la experiencia del pueblo. O sea, lo sacaron los músicos por su experiencia. Ese es el hecho. Entonces es súper importante tenerlo en cuenta ahí. ¿Listo? Y el último elemento
no menos importante, pero casi que el más relevante de todos, es que dice que es vivo. Ahorita, no vamos a caer en la... ¿Y entonces qué es vivo? No, pues que no está muerto. Sí, también es cierto. Pero en ese caso particular, sí es muy importante tenerlo en cuenta casi que en ese contexto, que se mantiene, que casi que cambiamos la palabra vivo por decir más bien vigente, vigente, que es vigente, que todavía hay una comunidad de práctica que lo mantiene. Y que aunque es un debate que se ha dado, de pronto en la comunidad original se ha perdido, ha transmutado o ha migrado a otras comunidades, como los grupos de danzas que mantienen vivo ese folclore. Por ejemplo, lo que hablábamos de las danzas de salón. Aunque ya no bailan danzas de salón en los salones, los grupos de danzas, mediante la exploración y puesta en escena de pasillos, contradanzas, danzas, han logrado de que esas danzas de salón se mantengan vivas y por eso todavía hagan parte del folclore. ¿Sí? Eso es súper importante. Entonces, si yo voy a los llanos orientales, entonces allá todavía se baila joropo, todavía se escucha joropo, por eso es vivo. Si yo voy al eje cafetero, todavía ya en el eje cafetero se escucha la música parrandera. Si yo voy a San Martín de Loa, todavía hay ruedas de tambora, o en el Banco Magdalena hay ruedas de cumbia, o en el Ecuador celebran el Inti Raymi, las fiestas del sol, está vivo. Eso es importante. Entonces, palabras más, palabras menos. Con esas 5 palabritas, yo puedo empezar a mirar. Ah, entonces, ¿por qué el hip hop no es folclore? ¿Por qué la salsa no es folclore, aunque es popular? ¿Por qué la bachata es folclore? ¿Sí escucharon bien? ¿Por qué la bachata es folclore? Pero no es folclore colombiano, es folclore dominicano, porque en República Dominicana se mantiene como una tradición, porque está vivo, porque allá es empírica, todavía hay comunidades campesinas que sale la bachata, que hoy en día se haya comercializado es otra cosa, pero no es folclore colombiano, ¿por qué? Porque no es típica de acá. Entonces, mientras la cultura urbana, por ejemplo, Valentina, cuando hablamos de toda la cultura del hip hop, por ejemplo, eso tiene origen por allá en las negritudes en Nueva York, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿cierto? Y en las guerras de pandillas y en toda esa vaina, y eso tiene a su vez origen en el jazz, en Chicago y en esta, bueno, eso tiene una historia, tiene origen en el folclore y puede tener origen en el folclore, pero ya aquí no hace parte de nuestro folclore. ¿Por qué? Porque no es típico de acá, no es de origen de acá. ¿Listo? Y no fue pasado por tradición acá. Ahora, el hecho que pusimos, que tú nos cuentas de que tu papá le pasó el de tal, todavía estamos hablando apenas de un cambio generacional. Para que algo cumpla la tradición en el folclore, tiene que haber cumplido por lo menos, dicen que 100 años de práctica. 100 años de práctica, que haberse mantenido vigente. Esto es, si nosotros vamos a ver el fenómeno del hip hop, ¿en qué año llega a Colombia? Valentina, ¿en qué año llega el hip hop a Colombia? Yo diría, porque no soy experto, pero sería bueno que le preguntaras a tu papá, mire que me hicieron una pregunta y yo que tanto hablo del hip hop y no supe, no supe qué responder. ¿En qué año llegó el hip hop a Colombia? Más o menos se podría decir que en los años 80, porque viene con todo este género, no solamente llega dentro del hip hop, sino viene toda esa música anglo, que viene también el disco, luego pasa el pop, al dance, a toda esa cuestión, y dentro de esa cultura urbana viene el hip hop, aunque seguramente tiene origen mucho más atrás, es posible que lo tenga. ¿Listo? Entonces, si vamos a contar de los años 80 al 2020, apenas han pasado 40 años. Y por otro lado, no tiene, por no haber sido nacido o apropiado culturalmente acá por una comunidad en origen, entonces no se puede hablar todavía de que haga parte del folclore.
Hay un debate que están diciendo que es posible que la salsa caleña, no la salsa, pero la salsa caleña en 50 años haga parte del folclore. ¿Por qué? Porque ya tiene una práctica territorial. O sea, ya no es la misma salsa cubana, mientras la salsa en Cuba sí es folclore. La salsa en Cuba hace parte del folclore, en Colombia no, en Colombia es popular. Pero podría la caleña llegar a ser folclórica si trasciende, pero eso todavía nosotros no lo podemos determinar. Entonces, ahí con ese panorama general que les voy dando, eso nos ayuda a entender un poquito más cómo fortalecer esos conceptos del folclore que tenían que haberlos visto con Juan Manuel, me imagino los vieron algunas cosas las vieron, pero que me parece importante reforzar para tener claro para lo que vamos a hacer. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a leer a Octavio Marulanda, las páginas que les dije, y me van a escoger las 3 danzas. ¿Con eso? ¿Listo? Porque pues la idea es que, no sé, tengo que hablar con Caroline cómo va a ser la cuestión para la práctica, para toda esa vaina y todo, porque la idea es que cuando hagamos práctica en los encuentros presenciales, yo sí quiero que aprovechemos mucho para bailar, para revisar y para conocer, porque esto nos va a llevar a la síntesis del hecho folclórico. Pero ¿cómo voy a hablar de una síntesis si no sé qué es un hecho folclórico? Y la síntesis del hecho folclórico es la misma danza, porque la danza sintetiza, es decir, en una unidad, o sea, una cápsula es la síntesis de un fármaco, ¿cierto? De un remedio, por decirlo así. Una danza es la síntesis de una cultura. Es decir, en el sanjuanero huilense, yo voy a poner el ejemplo ahí para que la que está distraída me ponga cuidado, ¿sí? Entonces no solamente está una danza, está la cultura del huila ahí, está el traje, está el habla, está la postura, está la música, está el movimiento y está toda una cultura ahí en torno a una manifestación. Entonces quiero que aquí ustedes entiendan de que las danzas son mucho más allá que bailes, sino que son la síntesis del hecho folclórico. Porque yo en la cumbia, además de bailar cumbia, hay una síntesis de un pueblo. Por eso es importante tener los elementos ahí. Listo, chicos. Espero que, sé que es una materia compleja, es una materia de estudio de toda la vida, pero espero que la disfrutemos y que nos dé los elementos necesarios para que sobre todo no se estrellen como se estrellan muchos profesores de danzas contemporáneos que creen que todo lo que hacen y todo lo que ponen y todo lo que brincan es folclore. Y que uno puede hacer un buen folclore, lo puede hacer muy bien hecho, y de proyección, y de calidad, y ganarse concursos, y hacer giras internacionales, pero que hay que conocer qué es lo que estamos haciendo. Entonces, juiciosos, nos vemos la próxima semana. Creo que la otra semana sí ya hay link, entonces pues ahí estamos. Cualquier cosa me escribe, ¿listo? Entonces, chao, Lin. Nos vemos la próxima. Chao, gracias. Bueno, Chao, gracias. Chao. Gracias. No,